La entrevista en punto. Participe con nosotros. Con nosotros, con ustedes, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Poncho, pues feliz de estar aquí contigo. Ya hace rato que no estábamos aquí frente a frente, nos había tocado algunas telefónicas, sí. Y mucho mejor si nos ponen a The Cure, porque yo también estoy enojado. Ok. Ya hace tiempo que no nos lo ponen, ¿no? Entonces, no, muy... ¿Cuál quieres? ¿Cuál? No, pues ya Just Like Heaven. Ajá, está. Just Like Heaven. Ahí está. Ya está. Sí, ahí está, productor. Se me quede bien acá. ¿No? No, muchas gracias, Poncho. Ricardo, cuando tomaste protesta como rector general de la Universidad de Guadalajara, por cierto, uno de tus más grandes sueños, encabezar la universidad que tanto quieres, ¿no pensaste en un periodo como rector como este, ¿no? En el que se nos atravesó una pandemia y en el que un montón de cosas que tenías vistas para hacer, pues se interrumpieron porque hubo que hacer otras cosas que sí se hicieron? Sí, no, sin duda, Poncho. Yo me acuerdo, hace poquito me recordaban, porque en esos recuerdos de Facebook, una frase que dije en mi toma de protesta, que yo decía que a la incertidumbre no hay que temerle, hay que abrazarla y apropiarse de ella, porque este mundo cada vez es más incierto. No, bueno, pero nunca pensé que tanta incertidumbre, ¿no? Efectivamente, pues nos cambió toda la vida, pero además de un día para otro, un 17 de marzo decidimos ya no volver y no hemos vuelto, Poncho. O sea, llevamos, empezamos con 5 días y ya vamos con más de un año, ¿no? Que los universitarios no nos hemos encontrado. Pero también, Poncho, yo creo que esto ha permitido mostrar que Jalisco tiene una gran universidad, que el espíritu resiliente de los universitarios ahí ha estado. Nos hemos reinventado desde el inicio con nuestros investigadores que hicieron una proyección matemática para ir ayudándole al Estado a tomar mejores decisiones en un escenario totalmente incierto. Estoy seguro que nos hemos equivocado muchísimo, porque en una pandemia, cuando llega un virus nuevo, todo es aprendizaje, no lo conoces, no sabes cómo se va a comportar, y a lo mejor nos hemos equivocado mucho, pero yo creo que gracias a nuestros investigadores, gracias a la ciencia, hemos logrado tomar mejores decisiones en Jalisco que en el resto del país, y mejores decisiones en Jalisco que en muchas partes del mundo. Entonces, creo que la universidad tenía dos opciones, Poncho: cerrarnos, irnos a dar clases en línea, o cerrarnos, dar clases en línea y poner todas nuestras capacidades, infraestructura, laboratorios al servicio del Estado mexicano y de todos los jaliscienses. Entonces decidimos por lo segundo, y bueno, pues empezamos desde las proyecciones matemáticas y hoy estamos vacunando. Digamos que la red universitaria se convirtió en una red de vacunación. Hoy todos los campus de la universidad están diseñados para poder hacer un circuito de vacunación. Oye, ¿te tocó ser el villano en algún momento? Porque fuiste el primero que suspendió clases y le dijiste al gobierno de Jalisco: hay que suspender. Sí. Y yo recuerdo que en la mesa de salud que apenas se instalaba pusieron cara de no me eche inglés, o sea, ¿cómo que suspender? Tú dijiste: no están las condiciones y es momento de suspender clases. Y bueno, el tiempo le dio la razón a la Universidad de Guadalajara y al rector, porque esa era la vía, ¿no? Sí, bueno, pues al principio no era fácil. El golpe que sin duda el más lastimado siempre es la economía, ¿no? Con este tipo de medidas. Pero era evidente que había que ser muy prudentes. O sea, como estábamos viendo en ese momento, lo que teníamos eran datos de otros países. Me acuerdo que hicimos análisis de cómo el virus se estaba comportando en Corea, en Europa, en muchos lados, pero apenas estaba llegando en México, ¿no? Entonces era muy inestable el comportamiento del virus. No sabíamos si el clima afectaba, si no afectaba, si el frío ponía más difícil las cosas que el calor. Entonces tomamos una decisión de mucha prudencia. Fuimos la primera universidad pública en el país en cerrar clases. El TEC fue la primera universidad privada, y Jalisco fue el primer estado que suspendió eventos masivos. Me acuerdo que había un partido de las Chivas ese fin de semana, había un partido de los Leones Negros, se suspendieron. El Telmex tenía muchísimas fechas totalmente sold out, ya vendidas, que se cancelaron todos los conciertos. Y yo creo que eso hoy se ve reflejado. La Universidad de California acaba de sacar un informe de México, y se ve como Jalisco es atípico a diferencia de todo el país, y son cerca de 35% de muertes las que se evitaron respecto a la política nacional en Jalisco, ¿no? Yo no puedo imaginar, bueno, sí puedo imaginarlo, cómo sería o hubiera sido el desempeño de Jalisco sin la participación de la Universidad de Guadalajara.
Particularmente, y por cierto, quiero hacer mi más amplio reconocimiento al rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a Francisco Paco Muñoz, que es un tipazo, y a todo, él como cabeza, pero todo el equipo de los chavos, de estudiantes, pasantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que se la han rifado, se la han rajado este año con las pruebas PCR, con el radar. Y la pregunta, ya me desvía, pero la pregunta es, ¿cómo hubiera sido nuestro desempeño ante la pandemia sin el sistema radar? Sí, no, bueno, muy diferente. El sistema Centinela, que es el que aplicó el país, verdaderamente yo, perdón que lo diga, pero es muy tercermundista. O sea, es un mecanismo de prueba de si no tienes dinero ni capacidad de hacerlo, pues hazlo aleatorio, 1 de cada 10, y con eso vas medio a ciegas tentaleando. Digamos, es como hacer una encuesta en vez de un censo. Pues sí, si tu país no tiene para hacer un censo, pues haces una encuesta, pero nunca te va a dar los datos. Digamos que el modelo Centinela es una encuesta, 1 de cada 10. El modelo Radar Jalisco, lo que intentábamos era que fuera un censo. Todas las personas que tuvieran condiciones, síntomas, vete a hacer la prueba para cortar cadenas de contagio. O sea, lo que podíamos hacer era cortar cadenas de contagio. O sea, el problema de esta pandemia era los asintomáticos, los que no se ven los síntomas y se están contagiando. Bueno, todos los que tengan síntomas hay que hacerles la prueba, o sea, era lo más sensato, y eso ya se están viendo los resultados, o sea, cómo sí se cortó. Entonces yo creo que sí hubiera sido muy diferente la pandemia, pues ya lo estamos viendo. Jalisco ya es muy diferente los datos que tenemos en el estado a los que tenemos en el país, ¿no? Entonces, qué bueno que tomamos medidas dolorosas, porque ha habido un costo económico, social, psicológico fuerte, pero se han salvado miles de vidas, Poncho. Hace un año no creíamos que en un año íbamos a estar todavía en una entrevista con cubrebocas tú y yo. Yo decía, no, hombre, para agosto, septiembre ya la vamos a haber librado, y no es cierto, en agosto, septiembre fue cuando estaba peor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo visualizas esta nueva normalidad de la que hablábamos, así como si fuera algo así, sean payasos, hombre, ya todo va a volver a la normalidad? Y no es cierto, no va a volver todo a la normalidad completa. ¿Y cómo visualizas esta nueva normalidad en la universidad? Sí, bueno, yo creo que hay dos nuevas normalidades, la mala y la buena, Poncho, ¿no? Si nunca el mundo no va a volver a ser igual, eso ya hay que tenerlo claro. La nueva normalidad de la parte mala es que sí, vamos a regresar a clases, todavía con cubrebocas, todavía con grupos reducidos, todavía por turnos, con protocolos de seguridad, con gel antibacterial, con lavándonos las manos. Eso, quien crea que vamos a regresar a la presencialidad en la universidad sin protocolos, pues no, vamos a tener que regresar. La idea es que yo estoy haciendo todo lo posible, y ya platicamos en el Consejo de Rectores, para ver si nos vacunan a tiempo a todo el personal. El 1 de junio queremos estar regresando a la presencialidad en la Universidad de Guadalajara, una vez que se vacune todo el sistema educativo. Entonces, digamos que la nueva normalidad va a seguir siendo con cubrebocas, Poncho, ¿no? Yo creo que todavía regresaremos así, porque va a haber un sector de la población que todavía no va a estar inmunizado, y por respeto a ellos, los que ya estemos en ese momento, digo, porque si nos vacunan a todos los profesores, pues yo ya voy a poder ir a dar clases, porque los adultos mayores, los sectores más vulnerables ya están vacunados, los profesores yo creo que ya podríamos regresar a cierta presencialidad. Pero tenemos que hacerlo así. Y lo otro, pues, la parte buena, yo creo que hay que sacar algo de esta tragedia. Tenemos que tener un espíritu resiliente, y hay cosas que aprender. Desde la empatía, creo que en una pandemia, cuando está en riesgo la vida, el ser humano saca lo peor y lo mejor. Hemos visto actos de gandallismo terribles, ¿no? Pero también hemos visto actos altruistas impresionantes, ¿no? Yo creo que la Universidad de Guadalajara no tiene que ser la misma por ningún motivo, tiene que ser mejor. O sea, hoy hicimos una encuesta con el profesorado, la hicimos al principio de la pandemia, la hicimos hoy, y cuando le preguntamos cómo se sentía tan seguro con el uso de las plataformas, con las tecnologías, el 70% de nuestros profesores se sentía inseguro cuando inició hace un año la pandemia. Entonces, pues ese era el reto. Con un profesorado que se siente inseguro en plataformas, tuvimos que irnos a una educación virtual. Hoy el 70% de profesorado se siente muy seguro de usar una plataforma. O sea, ya hubo una capacitación del uso de las tecnologías en la educación. Es el mejor curso de profesorado que hemos tenido en nuestra historia, el más rápido, el más veloz, Bueno, pues la universidad tiene que mantener esas capacidades. Yo espero que la UDG nunca vuelva a ser presencial al 100%. O sea, esto que aprendimos en la pandemia, y como un ejemplo, o sea,
hay cosas que debemos de aprovechar, que no vuelvan a ser iguales, o sea, que no regresemos a ser iguales. Entonces, nunca vamos a ser iguales, y yo creo que podemos ser mejores, Poncho, ¿no? Oiga, rector, ¿y cuáles serían los 2-3 retos más importantes de la próxima presencialidad? Porque, por ejemplo, yo ayer hablaba con el de colegios privados y me decía que un reto muy importante era sí lo de las plataformas, pero también otro, la carga de trabajo, que a lo mejor va a ser clase presencial y clase virtual, y que a lo mejor los maestros van a decir, ay caray, es como doble chamba, ¿no? Doble horario. ¿Cuáles serían los 12 retos y qué opina de este reto? Sí, sí es todo un reto, porque efectivamente pensar en tener presencialidad y virtualidad significa duplicar tu planta docente, porque estás haciendo 2 grupos. O sea, la programación académica se te vuelve doble. La única posibilidad de no ser así es que tuvieras cámaras en las aulas para que la clase que estás dando presencial también se pueda estar tomando simultáneamente en línea, cosa que por lo menos en la UDG no tenemos esa capacidad, no tenemos la posibilidad de transmitir todas las aulas en línea como para decir, la mitad del grupo véngase y la otra mitad quédense en su casa a tomar la clase. Entonces lo que estamos haciendo, y ya tuvimos una reunión de planeación en el Consejo de Rectores, justo el rector de Ciencias de la Salud, él presentó cómo él está haciendo un esquema de bloques, ¿no? En el sistema de créditos es muy difícil, donde el alumno diseña las materias, escoge sus materias. Es muy complicado que nosotros tengamos capacidad de profesores, pero si hacemos bloques, digamos que decir, estas son tus 5 materias, sí podemos organizar que unos profesores la den en línea y otros profesores la den presencial. Entonces ahí podemos dividir a los alumnos, tantito presencial, tantito, pero es todo un reto, sí es un reto de planeación, de programación académica muy difícil. Ok. Pero se puede lograr. Y otro reto, el tema de la virtualidad, de las herramientas, de también implementarlas en el salón, porque a lo mejor ya el proyector pues ya va a pasar de moda. O sea, todas esas cosas, ¿cuál será el nuevo reto? Eso llega a quedarse. Yo creo que las clases en línea, yo lo veo en los trabajos administrativos. Yo no vuelvo a tener toda mi agenda presencial. O sea, hay reuniones que son mucho más efectivas en Zoom o en alguna plataforma que presenciales. ¿Para qué regresas? Hay mucha agenda que yo ya toda mi vida voy a descargar en plataforma. Lo mismo pasa con las clases. Los profesores ya se montaron herramientas como Classroom, como que ojalá y nunca se vuelvan a quitar. O sea, que tú vayas a tu clase, pero además tengas un aula virtual que el profesor utilice para dar tutorías, para dar seguimiento, los chats, eso tiene que quedarse. Yo voy a fomentar que todos los profesores, aunque la clase sea presencial, sigan teniendo a sus grupos en línea, ¿no? Y que sigan teniendo actividades en línea, ¿no? Y ese mismo estilo de vida se va a traslapar a todos los lados, usted en todos lados, ¿no? Y yo recuerdo cuando salieron los celulares, estaba prohibidísimo llevar un celular a clase. Ahora ¿cómo vamos a poder tomar clases si no tenemos celular? Clases sin celular. Ahora no hay clases sin celular, ¿no? ¿Cuándo íbamos a pensar esto? Ha sido difícil, Ricardo. Hemos pasado un año difícil todos en nuestras diferentes tareas. Hemos perdido gente. ¿Tú has perdido amigos, familiares, colaboradores? Totalmente. Porque cuando veíamos que viene y que cerró Francia y que cerró Alemania y que bueno, se mueren unos y otros no, los que se cuidan, y no es cierto, o sea, se mueren y se enferman los que se cuidan también, y jóvenes también, o sea, no tiene palabra de honor esto, ¿no? Todavía no sabemos, por estadísticas sabemos que sí, la edad, entre más edad eres más vulnerable, sabemos que los diabéticos, sabemos que los hipertensos, pero no hay regla. Pero no hay regla general. O sea, hemos visto gente sin diabetes de 30 años sana fallecer. O sea, diabéticos, hipertensos que la libran. Que la libran. Entonces, no hay palabra de honor en eso. Apenas eso lo vamos a saber dentro de unos años. O sea, y lo peor es que además no es ni siquiera es este mismo virus, porque dentro de unos años va a ser otro, el mismo evolucionado, ¿no? Los virus en cada organismo se van transformando. Entonces, va teniendo mutaciones, va teniendo cambios. Y por eso hay que vacunarnos lo más pronto posible para que no haya tanta mutación de este virus. ¿Perdiste gente cercana? Sí, me ha tocado perder a muchos amigos, colaboradores de la universidad, ¿no? Del área de medios, hemos perdido gente muy valiosa. Sí, yo creo que ahorita, Poncho, ya no hay ningún jalisciense que no haya perdido un familiar, ¿no? O sea, ¿por qué? O un amigo. ¿Por qué se perciben los números un poco más favorables en Jalisco que en otras entidades? ¿Será que los jaliscienses estamos haciendo mejor las cosas? Porque cuando digo eso en Twitter, me acaban, ¿no? Sí, lo que pasa es que los ocultan y lo que pasa es que esto, digo, a ver, espérate, ¿no?
No hay manera de ocultar. Los fallecimientos pueden retrasarse la captura, pero al final... ¿Qué es lo que está pasando los fines de semana, no? Tú ves cómo efectivamente parece que los sábados y domingos la pandemia baja y... No hay pandemia. No hay pandemia, ¿va? No hay captura de datos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy ya es muy medible, Poncho, que Jalisco ha hecho bien las cosas, ¿no? Yo repito, claro que nos hemos equivocado, claro que se tomaron malas decisiones, claro que... Sí, pero también era un virus desconocido y que estábamos un poquito a ciegas tratando de tomar las mejores decisiones, pero de que Jalisco lo hizo mejor que el resto del país, sin duda. Jalisco desde el principio dijo, usen cubrebocas. El debate del cubrebocas desde el principio que se dijo, úsenlo. Pues todo el mundo decía que no, y en este país, los altos mandos de este país... El presidente decía, abrácense, no pasa nada. Abrácense, ¿no? Bueno, mientras en un lado se promovían los abrazos y el no usar cubrebocas, en Jalisco sí. Y ya están los datos. ¿Qué cosa de estos errores que cometimos como parte de la mesa y de quienes toman las decisiones... no hubieras hecho, o no hubieras recomendado, o le hubieras dicho al gobernador Enrique Alfaro, no hagas esto? No, bueno, creo que fueron públicas en las que no estuvimos de acuerdo. La universidad, todas las que nuestros investigadores nos dijeron eso no es prudente. Tuvimos debates cuando la apertura de cines, que nosotros no estábamos de acuerdo en la época que se abrió. Tuvimos debates, los bares, yo sigo sin estar de acuerdo en que estén abiertos. O sea, si me preguntan hoy, yo digo que no es lo ideal que tengamos bares abiertos. Y además hasta yo les decía, hasta por un tema de simbolismo, no solo por el riesgo. Pues cómo los jóvenes no pueden ir a la escuela y sí pueden ir al bar. O sea, digo, pues es hasta por congruencia. Entonces yo siempre dije en la mesa de salud, hasta que yo no regrese a clases, yo no puedo permitir que mis estudiantes anden en un bar. O sea, ¿cómo vamos a privilegiar que estén en una parte recreativa cuando no están yendo a la escuela, ¿no? Entonces son muchas cosas las que no estuvimos de acuerdo, pero te voy a decir algo, Poncho, que creo que es lo que hicimos de Frente a Jalisco. Yo debo reconocer que el gobernador siempre escuchó. El gobernador, aunque no estuviéramos de acuerdo, escuchaba y tomó las decisiones que tiene que tomar. Él también tiene mucho más información que nosotros, pero lo más importante es que no estábamos de acuerdo, pero al siguiente día estábamos en la mesa sentados otra vez viendo lo que sigue, ¿no? Y eso creo que fue clave. La mesa sigue instalada, la mesa sigue funcionando, y muchas veces la visión de los investigadores de la universidad no coincidía con las decisiones del gobierno, pero eso no quiere decir que te levantes de la mesa y te vayas porque no estuviste de acuerdo en una, ¿no? Pues el gobernador, él puede decidir, nosotros podemos opinar. Hubo un momento en que era el pleito entre la mesa de salud, que encabeza y protagoniza más la Universidad de Guadalajara que los otros sectores, y la mesa económica, ¿no? Siempre hubo estrés, pues es que esas mesas tienen dos visiones totalmente diferentes. Uno está cuidando unidades económicas y otro está cuidando unidades humanas. Entonces, pero esa era la riqueza, de que en Jalisco nos sentábamos a discutir para cuidar las empresas y cuidar a las personas. Nuevamente, una felicitación a la Universidad de Guadalajara. La verdad ha sido un protagonista importantísimo en esta pandemia, particularmente el CUCS, pero todos, ¿no? La verdad, todos los que han participado. Yo te agradezco mucho, Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Poncho, muchas gracias y espero mi canción. Muy bien. Y gracias a @FM887. Hasta aquí llegamos, pero continuamos en la década 1250.